control estricto de los factores de riesgo, ya no solo la hipertensión como factor más importante, sino también de la diabetes, del exceso de peso, de la obesidad, todo lo que juega en la fisiopatología de la demencia. Doctor Pierres. Antonio, creo que los datos que usted presentó, a qué nivel de presión arterial deberíamos de llegar, son bien suaves, no muy estrictos, ¿no es verdad? Y la decisión, lo que estaba pensando es, en las personas ancianas es muy frecuente tener hipertensión sistólica aislada. Entonces, y si la hipertensión sistólica aislada se debe de tratar, ¿a qué nivel? ¿140, 130? ¿A dónde deberíamos llegar? Esa es la primera pregunta. Tengo otra más, bien cortita. Primera pregunta. Esa es una pregunta importante porque, como yo les mostré, el proceso requiere muchos años de evolución. Por tanto, la aproximación que nosotros hacemos a un paciente concreto, en base a su edad, no puede ser la misma para un individuo joven, en edad media de la vida, que para un individuo anciano. Por eso, la recomendación de la meta a alcanzar en el individuo de menos de 65 años es estricto por debajo de 130/80. Normalmente, la hipertensión sistólica del anciano aparece en el anciano, por tanto, por encima de unos límites de edad. Y sea sistólica aislada o sea sistodiastólica. El paciente anciano, como yo les mostraba incluso por datos epidemiológicos, cuando ya es muy anciano, esa relación se pierde, por tanto, ya no tiene tanto sentido el ser muy estricto en la reducción de la presión. Por eso la Sociedad Europea, la recomendación que hace es, en los individuos de más de 65 años, la meta a alcanzar debiera ser por debajo de 140/80, no de 130/80. Ahora, si un médico, ante un paciente concreto y por lo tanto individualizando el tratamiento, resulta que está con un individuo, con un octogenario, y le está tratando y resulta que el tratamiento hace que su presión sistólica se reduzca, imagínese, a 128 de sistólica. Pero resulta que ese octogenario es un individuo que cada mañana corre 5 kilómetros, que va al gimnasio, que a lo mejor dirige una empresa, que está en plenitud de facultades. No tiene nada que ver eso con un individuo incluso de 63 años que está hecho una piltrafa, encamado y deteriorado. Por tanto, la edad biológica en sí misma es la importante, no la cronológica. Y yo creo que esto nos debiera enseñar de que la adaptación de las metas, una cosa es la norma general y otra es la aplicación específica en un sujeto concreto, que se debe basar en el propio sujeto, en lo que es la evolución de su enfermedad en ese sujeto. En la sistólica aislada, la precaución que hay que tener, y esto nos lo mostró el estudio americano, el SHEP, pero también el SISTEUR, es que normalmente la sistólica aislada se asocia a una diastólica muy baja y por tanto una presión de pulso muy grande. Hay que tener cierto cuidado con la reducción de la sistólica porque siempre lleva aparejada la reducción de la diastólica. Y no convendría nunca reducir la diastólica por debajo, yo diría el límite, la europea lo hemos puesto en 70. Se puede permitir a lo mejor hasta 65, pero no más, porque reducir la diastólica en exceso compromete el flujo coronario y podría ser mucho peor para el paciente. La Asociación Americana de Diabetes sugiere una presión arterial menor de 140/90 para las personas que no tienen complicaciones cardiovasculares o renales. ¿Usted cree que eso es un error? Yo creo que eso, a tenor de lo que sabemos ahora, en la prevención cerebrovascular no sería suficiente. Sería más efectiva la reducción por debajo de 130/80 en sujetos diabéticos, es lo que nosotros recomendamos en sujetos diabéticos, sobre todo para la prevención cerebrovascular, tanto la del ictus en todas sus formas como en la prevención del deterioro cognitivo. Es verdad que para el resto de eventos no hay evidencias y por tanto la recomendación del ADA está basada en evidencia, pero sí que las hay para el stroke y por tanto en la reducción de stroke sí que se ha mostrado en el diabético más efectiva la reducción por debajo de 130. Yo creo que esta es la recomendación que nosotros hacemos.
Y actualmente hay medicamentos de diabetes que han disminuido el riesgo cardiovascular y el accidente cerebrovascular, independientemente de la presión, independientemente del azúcar. ¿Hay algún dato acerca de estos medicamentos como los LP1, SGLT2 en demencia? Que yo sepa, no. A lo mejor lo hay, pero yo lo desconozco. Yo creo que no lo hay, porque tengo la impresión de que cuando uno revisa la literatura, todavía no hay estudios. Van apareciendo poco a poco subanálisis de los grandes trials, pero yo no sé si en alguno de estos estudios está previsto el hacer algún análisis de deterioro cognitivo. Lo desconozco. Además, me parece que la evolución con el tratamiento de estos nuevos medicamentos no tiene suficiente tiempo. ¿Es verdad? ¿Hay alguna pregunta adicional? Doctor Coca, felicidades por su charla. Solamente me permito agregar una cosa. Me parece espectacular la forma en la que se ha desentramado cómo funciona la hipertensión arterial y cómo daña el cerebro. El doctor Pantoni publicó un review en la Lancet hace tiempo, espectacular, y hay algo que siempre nos deja con un mal sabor de boca, que es que para determinar estos cambios, estas signatures de daño cerebral por la hipertensión, hay que hacer resonancia magnética. Y muchas veces, por ejemplo, para los microblitz, que son microsangrados, hay que hacer secuencias de ecogradiente, que va mucho más allá de lo que puede alguien encontrarse en medicina de atención primaria. La cosa es, ¿cómo hace el médico de atención primaria para saber cuándo tiene que poner más énfasis en un paciente con hipertensión? Nosotros tenemos un grupo de investigación aquí en Ecuador que se llama el Proyecto Atahualpa. Y hemos determinado algunos marcadores subrogados de enfermedad de pequeño vaso, entre ellos 3 cosas que quisiera mencionar para aportar con algo, que es, primero, la retinopatía hipertensiva. Tú le haces un fondo de ojo a un paciente, tiene retinopatía hipertensiva grado 2 o 3, tiene 4 veces más riesgo de tener enfermedad de sustancia blanca. La segunda, índice tobillo-brazo, tan fácil como, bueno, no tan fácil, pero el que lo sabe hacer, lo hace bien y con un ecodoppler puede sacar un índice tobillo-brazo alterado, tiene daño de sustancia blanca. Y la tercera, que fue mi tesis de grado, yo hice una correlación entre el cociente neutrófilo-linfocito en pacientes, a nivel poblacional, estamos hablando en un grupo de pacientes que viven en la costa ecuatoriana. Tener un cociente neutrófilo-linfocito más de 2.6 tiene una gran sensibilidad para descartar que no hay nada a nivel cerebral. Ahora, a esto tiene que sumárselo una prueba de alta especificidad para tener una mayor fuerza de recomendación. Pero tenemos marcadores subrogados a nivel de atención primaria que se podrían usar y son muy útiles. Les invito a leer el proyecto de Atahualpa, que tenemos bastante evidencia a nivel cerebrovascular, sobre todo de pequeño vaso, que es un gran problema en Latinoamérica. Estoy de acuerdo con usted en que hoy por hoy es imposible el poder practicar una resonancia a todos nuestros pacientes. Ni siquiera en los hospitales donde nosotros nos desenvolvemos no se puede hacer. Utilizar marcadores subrogados es una opción. Los hay muy simples, incluso para la atención primaria. Nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio pudimos ver una asociación muy intensa entre las lesiones de sustancia blanca y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Parece lógico, porque la patogenia es la misma. Por tanto, individuos que tienen una hipertensión con hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues es muy posible que tengan lesiones de sustancia blanca. Si tienen microalbuminuria, o sea, cualquier marcador de disfunción endotelial, pues es muy posible que tengan lesiones. Pero yo creo que para un médico de primaria, si yo me encontrara en medio de la selva o en lo alto de un monte aquí y tengo mis pacientes hipertensos y lo único que tengo es un manómetro no de mercurio ya, pero imagínense un Omron, ¿no? Tengo un aparato semiautomático y tengo mi formación. ¿Qué haría yo? Lo que haría sería tratarlo porque sé que el control estricto de la presión arterial me va a reducir no solo los grandes eventos clínicos tradicionales, sino también, en este caso, la progresión del deterioro cognitivo. Entonces, mi obsesión estaría marcada más que por pedir marcadores subrogados, por conseguir que su presión esté estrictamente controlada. Si no tengo nada más, es que no tengo otra opción, ¿no? Pero lo importante es que los médicos adquieran conciencia de que el control de la presión arterial es importante. Y para que adquieran conciencia, lo único que tienen que hacer es medir muy bien la presión arterial.
Nosotros hacemos mucho énfasis en la guía europea y en la guía americana hacen lo mismo, de lo importante que es medir bien la presión arterial en el consultorio. Porque si se mide mal, todas las decisiones que se toman son erróneas. Por lo tanto, medir bien la presión es el punto clave. Y a partir de ahí, tomar decisiones en base a correctas medidas de presión y sabiendo que esa combinación, la terapia de combinación, hoy día ya no tendríamos que pensar en le voy a dar un no sé qué, no, le voy a combinar esto con esto. Un bloqueante del sistema con un calcioantagonista, si el individuo pues es un diabético, un obeso, lo que usted quiera, o con un diurético, eso es lo que tendríamos que tener en la cabeza. Bueno, no nos queda más que agradecerle al doctor Coca, Antonio, su brillante presentación. Un gusto tenerte. Gracias a vosotros. Bueno, ahora al almuerzo, sí. ¿A qué hora es el...? No, ¿a qué hora regresamos? A las 2 empiezan de nuevo las actividades, ¿eh?